Hola y bienvenidos a este video en donde les voy a presentar mis ideas para esta próxima semana. Esa semana del 18 al 22 de diciembre del 2023. Pero para empezar, vamos a analizar SPY, después Bitcoin, después a los 7 u 8 magníficos y además les voy a presentar 6 ideas que tengo para esta semana. Desde el comienzo de diciembre, hace ya algunas semanas atrás, les mencioné que la probabilidad de que este movimiento tan agresivo en el mes de noviembre continuara en el mes de diciembre era extremadamente alto. Y es lo que estamos viendo ya después de la segunda semana de diciembre. Estamos viendo que el movimiento continuó a la alza. Ahora, la semana pasada, lo que fue el miércoles, tuvimos una buena noticia por parte de la Reserva Federal. Prácticamente señalaron o aludieron a que ya estaban considerando en que iban a bajar la tasa de interés. Ahorita estamos a 5.5 más o menos. Entonces, eventualmente, ya sea para febrero o marzo, están considerando bajar la tasa de interés, obviamente a 5, después a 4.5 y así sucesivamente. Entonces, esta noticia que salió el miércoles pasado, el mercado la tomó muy positivo. Entonces, esta noticia una vez más confirma el sentimiento positivo del mercado y empujó el mercado a la alza, por lo menos miércoles y jueves, pero vimos un retroceso el viernes. Ahora, vamos a adentrarnos un poco más. Ahorita estamos en los periodos de mes a mes, como pueden ver acá, pero ahora nos pasemos a semana. Entonces, de aquí hasta aquí más o menos, esto es noviembre y estas 2 semanas de aquí tenemos que es diciembre. Y podemos ver que la primera semana de diciembre empujamos a la alza un poco y esta última semana tuvimos un empuje bastante alto, pero cerramos más o menos en este nivel de acá. Y como puedes ver, alcanzó estas altas que están más o menos en $474 para luego cerrar la semana un tanto más abajo. Más o menos casi una cuarta parte de todo el empuje completo. Si medimos, de aquí esta semana corrimos un total de 14 puntos más o menos y cayó a 10 puntos más o menos. Entonces creo que más o menos sería como un tercio, mejor dicho. Perdimos un tercio y cuando vemos el día a día tenemos lunes, martes, miércoles, el jueves en algún momento alcanzamos esta alta para cerrar acá abajo y el viernes nos quedamos en esta zona de aquí. Tuvimos este rango para cerrar casi en donde abrimos. Entonces, recordemos que ese tipo de velas son velas indecisas. Son velas que podrían estar señalándonos que va a haber un cambio de sentimiento en el mercado, ya que por 2 días tuvimos 2 velas indecisas y además que cayeron un poco. Sin embargo, aunque esto quizás nos está señalando que viene un cambio de dirección, obviamente estamos corriendo a la alza, puede ser que ese sea un cambio de dirección, obviamente a la baja. En este caso, creo que es una especie de retroceso y de descanso, que es totalmente normal. Recuerden que si desde el 30 de octubre empezamos a subir de forma agresiva y prácticamente no hemos parado, simplemente para descansar 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. ¿Qué es lo que podemos esperar para la próxima semana? Para eso vamos a regresar a semana. Vamos a retroceder un poco y recordar nuestros niveles. Ahora, si se dan cuenta, la semana pasada estuve analizando los futuros de SPY o de SP500 y esa semana tengo SPY. Recuerden, es exactamente el mismo análisis, pero algo que no les había comentado, les grabé un video de 6 horas más o menos, en donde les enseño cómo realizar un análisis técnico desde cero. Y para eso utilicé SPY, precisamente esta gráfica, que va a salir en los siguientes días. Yo creo que para principios de enero. Entonces, al hacer ese estudio o ese análisis, saqué todos estos niveles que les estoy activando aquí. Entonces, nos vamos a enfocar en los niveles que encontré en esta zona de acá. Ahora, ¿por qué en esta zona de acá? Porque es la zona que estamos visitando por segunda vez. Si notamos, en esta zona por encima de 460 más o menos pasamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas. Y este nivel de acá no lo habíamos visitado desde enero del 2022. La última vez que nos
acercamos a este nivel de aquí fue en julio del 2023. Entonces es muy importante que tengamos un análisis precisamente de esta área para saber cómo se va a comportar el precio en esta ocasión cuando ya estamos dentro de este mismo nivel. Entonces vamos a movernos al día a día. Vamos a acercarnos un poco y aquí ya estamos viendo algunos niveles que saqué hace unos días, que obviamente también esos niveles están coincidiendo con los niveles que teníamos en los futuros de SPY, que es exactamente lo mismo. Entonces, si retrocedemos un poco, precisamente a la zona donde visitamos esta zona de aquí, vamos a darnos cuenta por qué están estos niveles dibujados. Número uno, tenemos este nivel de aquí. Obviamente también tiene su zona. Tenemos este nivel de acá arriba con su zona, pero esta zona está hacia abajo. Y tenemos este nivel de aquí y este nivel de acá. Obviamente este nivel de acá arriba es la alta más alta, es a lo más alto que ha llegado el mercado. Sin embargo, el nivel que para mí es más importante es este nivel de aquí. ¿Ok? Porque aquí por lo menos pasamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días. Entonces es más válido decir que realmente esta es la alta más alta porque es la que estuvimos procesando por más tiempo. Entonces es importante que tengamos marcados este punto, esta pequeña zona de aquí y prácticamente estos niveles de aquí son puntos de control, son zonas donde hubo extremadamente demasiado volumen. Además que visualmente, por lo menos esta área, podemos ver que este nivel de aquí fue una, en este caso, resistencia. Porque vino y fue rechazado. Vino por segunda vez, fue rechazado. Lo traspasó temporalmente por un día y fue rechazado de forma agresiva hasta estas bajas de acá. Luego agarró vuelo una vez más y fue rechazado. Entonces podemos ver que este nivel claramente es un nivel de resistencia. Por lo menos en este periodo de aquí. Vamos a ver más adelante cómo nos afecta ahorita en el futuro. Ahora, este nivel de acá abajo es también, en este caso, ya un nivel de soporte en esta zona de aquí. Ahora, ¿por qué este nivel está marcado con una zona? Porque si retrocedemos un poco, nos vamos a dar cuenta que es claramente una zona, en este caso ya de soporte porque estamos por encima, pero anteriormente fue una zona de resistencia. Lo podemos ver aquí, aquí, aquí. Antes fue de soporte y en este caso acá fue de resistencia hasta que lo traspasó. Entonces, este nivel de acá lo tenemos marcado porque es un nivel importante. Que también cabe mencionar que fue la última alta que pusimos o que visitamos en julio del 2023. Entonces, ya que entendimos estos 4 niveles, por qué están dibujados en mi gráfico, ahora sí nos podemos acercar a esta zona de aquí. Entonces, ya que estamos acá en los últimos días, lo que podemos apreciar es que una vez que el precio se acercó a este nivel importante, no fue rechazado de forma agresiva, sino todo lo contrario. Fue aceptado y tuvimos una especie de consolidación o de acumulación. Y una vez que logró salir de este nivel después de la acumulación, entonces ya tenemos un movimiento agresivo a la alza para alcanzar, digamos, el punto de control de más volumen en la zona superior que solamente hemos estado aquí unos cuantos días. Recuerden que este movimiento de aquí, de esta vela, es el miércoles que les comentaba que tuvimos una buena noticia y luego tenemos jueves y viernes. Entonces tuvimos que los 3 primeros días de la semana empujamos a la alza de forma agresiva y quizás una parte un poco del viernes de la semana pasada. Tuvimos aquí un pequeño nivel importante que si nos metemos a los periodos de hora por hora nos vamos a dar cuenta porque aquí puse una línea y luego tenemos este nivel de acá que viene siendo el punto de control de las altas de a partir de este punto hacia arriba. Entonces es normal que el precio haya traspasado este nivel y haya caído un poco para encontrar soporte precisamente en esta área de aquí. Ahora vamos a movernos al hora por hora y podemos ver cómo estos niveles de aquí fueron muy importantes. Y ya que una vez que fueron traspasados por fin, tuvimos un movimiento a la alza muy agresivo para venir a encontrar soporte en este nivel de aquí. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar para la próxima semana? Creo que tenemos 3 escenarios que son muy lógicos. El primero es que tengamos una especie de consolidación en este nivel de aquí, como lo tuvimos acá anteriormente. Ese es el primero.
El segundo escenario que podemos tener es que venga y caiga y ponga a prueba este nivel tan importante que fue en los últimos días. Y el tercer escenario es que simplemente empieza a correr a la alza para romper este nivel una vez más y ahora sí ya alcance las altas más altas. Ahora, en esos tres escenarios, creo que cada uno de ellos, la finalidad es que va a alcanzar las altas más altas para finales de este año. Ya sea que venga y se consolide aquí para luego salir de este canal como lo hizo anteriormente y luego alcance la alta más alta, o el segundo escenario, como les dije, es que venga y caiga y luego después del rebote continúe hasta alcanzar las altas más altas, o el tercer escenario, como ya les comenté, es que simplemente empieza a rebotar y alcance las altas más altas en los primeros días de la semana. Entonces, lo que no quiero ver que pase en las próximas 2 semanas es que pierda este nivel de aquí. Si este nivel de aquí viene, el precio y es traspasado y lo pone a prueba por debajo para luego caer, entonces podríamos empezar a considerar que el mercado va a entrar en una corrección ya no diaria, sino una corrección semanal. ¿A qué me refiero con esto? Es que ya no vamos a estar viendo hora por hora, sino ya nos vamos a mover a semana y vamos a ver que este movimiento que tuvimos desde aquí hasta la alza de semana a semana, vamos a ver una corrección semanal. Entonces, si en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas corrió alrededor de 60 puntos, es normal que veamos una caída quizás hasta esta zona de aquí, precisamente donde aquí tenemos un gap o una grieta. Pero siempre y cuando en los siguientes días mantenga este nivel de aquí, vamos a seguir considerando o esperando que el mercado se continúe moviendo a la alza. Entonces, regresemos a hora por hora. Los niveles importantes que tienen que marcar en su gráfico es este nivel de aquí, que más o menos está en $468. Es este nivel de aquí, que está en $471. Quizás no tan fuerte este nivel, pero importante, va a ser 464 y el soporte, digamos, mayor va a estar en 459 y 460. Ahora, para la parte de arriba, obviamente tenemos esta zona que les dije que realmente esa es la alta más alta, donde pasamos más días, y tenemos este nivel de acá, que está en $480, que es la alta más alta. Y también tendríamos que estar agregando este de aquí. Entonces, esos son sus niveles para el mercado en general. Ahora, pasémonos a Bitcoin. Bitcoin, como se los comenté la semana pasada, estaba en este rango de acumulación o de descanso o de consolidación, como les guste verlo, y alcanzó este nuevo nivel de casi $45,000. Y en este caso, me gustaría que Bitcoin se mantuviera por encima de $40,000. Pero no se sorprendan que venga a visitar esta área de aquí. ¿Por qué esta área de aquí? Porque esta área de aquí fue una área de acumulación. Las áreas de acumulación tienen un punto de control que si utilizamos, voy a quitar esto, si utilizamos un perfil de volumen, más o menos a partir de aquí, nos vamos a dar cuenta que los puntos de control o las áreas con más volumen es precisamente este nivel de aquí, que es el que les decía, este nivel de acá, más o menos en 35,000. Entonces, no se sorprendan que venga, traspase 40,000, lo ponga a prueba y venga a visitar este nivel una segunda vez, pero ahora por encima para luego despegar a $50,000, como se los mencioné en el video pasado. Entonces, el soporte local o inmediato lo tenemos en 40,000, la resistencia local o inmediata la tenemos en 45,000. Tenemos dos soportes mayores, por llamarlo así, en más o menos 37,000, un soporte mayor, y tenemos otro soporte mayor en más o menos 34,500. Sinceramente, no veo a Bitcoin cayendo por debajo de este nivel de acá. Ahora, hay una pequeña probabilidad que venga a visitar $30,000 antes de abril. Como se los comenté la semana pasada, pero es muy pequeña, ¿ok? Es como, digamos, un 5%. Como se los comenté la semana pasada, en abril tenemos lo que le llaman halving, que es cuando van a reducir a la mitad lo que los mineros de Bitcoin van a ganar cada vez que hacen una transacción o que procesan una transacción.
Entonces, esos son los niveles importantes de Bitcoin, obviamente sumados con los niveles que les di la semana pasada, que si los recuerdan, teníamos un nivel importante obviamente en 50,000, aunque creo que el precio iba a llegar hasta $53,000. Puede ser que venga, suba, llegue a 50,000, llegue a los 54,000 para luego caer a los $40,000 una vez más. Y luego ya para abril empezar a despegar una vez más. Entonces, esos son mis niveles y mi especulación para Bitcoin. Entonces, ya analizamos el mercado SPY, ya analizamos a Bitcoin. Ahora pasemos a analizar de forma rápida a los 8 magníficos. Iniciemos con Nvidia. Hace unas semanas atrás les dije que el nivel de 470, 472 era muy importante para Nvidia y que era posible que viniera a visitarlo y rebotara. Pero también en ese mismo video les dije que si no podía mantener este nivel de aquí, que iba a ser traspasado, se iba a poner a prueba por debajo, lo estamos viendo aquí con este día de acá, y luego iba a caer seguramente hasta $450, o sea, más o menos hasta este nivel de aquí, precisamente, y íbamos a tener un rebote agresivo una vez más hasta $500. En este caso, cayó hasta 450, hasta este nivel de acá, y ahorita estamos viendo que Nvidia está bastante fuerte, a punto ya de alcanzar los $500 una vez más. Nvidia está teniendo uno de los comportamientos más saludables de un activo, sobre todo de un activo fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos un movimiento agresivo a la alza hasta las altas previas, y luego tenemos un retroceso hasta un nivel importante, que ese nivel importante, como ya les dije, era de $450. Después de alcanzar este nivel o de caer a descansar, después de este movimiento tan agresivo, viene y ya está rebotando una vez más. Entonces, seguramente vamos a alcanzar $500. Vamos a pasar un poco de tiempo aquí, lo vamos a traspasar, lo vamos a poner a prueba por encima ahora, no como estas veces de aquí, que nada más lo visitamos y el mismo día, ¡fum!, se deshacía. Este día llegó un día y al día siguiente abrió en 500 y luego prácticamente cerró más abajo. Al día siguiente abrió por debajo de 500, trató de recuperar 500 y no pudo, y luego ya el precio se deshizo. En esta ocasión creo que ya Nvidia nos ha demostrado que puede mantenerse por encima de $400 fuerte y positivo. Entonces, después de este movimiento agresivo a la alza, viene, cae un poco para descansar, para que todas estas personas tomen un poco de ganancia, rebota en un nivel importante. Entonces, la probabilidad de que traspase para este fin de año 500 y lo mantenga es muy alto. Vamos a adentrarnos un poco más al hora por hora y, como podemos ver, un movimiento bastante saludable. Nuevas altas, bajas más altas, altas más altas, bajas más altas, altas más altas, bajas más altas, altas más altas. ¿Qué creen que va a pasar ahora? Va a poner una baja más alta, seguramente en este nivel de aquí. ¿Por qué en ese nivel? Porque fue la resistencia previa. ¿Okay? Que no les sorprenda que venga a caer a 485, pero va a ser totalmente normal. Una vez en 485, seguramente va a rebotar hasta 500. Vamos a adentrarnos a 30 minutos. Y precisamente durante esa semana pasada les publiqué una idea. Y es esta idea de acá. Y en esta idea les expliqué que Nvidia estaba en una zona de acumulación. Dejen cierro esto, que prácticamente es esta zona de aquí. Y precisamente esta zona está por encima de una alta previa, justo aquí. Después de estar en esa zona de acumulación, hay una falsa caída, y después de la falsa caída se viene el movimiento agresivo a la alza. En este caso se está consolidando, está formando una bandera, pero no se sorprendan que venga y visite precisamente la parte superior de la área de acumulación, que es esta de aquí, para luego alcanzar ahora sí 500. Entonces, en la idea les expliqué precisamente eso. Y se las publiqué el 14 de diciembre, o sea, el jueves,
Y ya para el viernes tenemos que Nvidia alcanzó el primer target, que era 494. Y si le doy play a la idea, ahí está. La idea se las publiqué aquí, en esta zona de aquí, en esta vela de aquí. Al día siguiente, desde que abrió Nvidia, vino y empujó exactamente hasta 494 para consolidarse justo debajo de 494 más o menos en 490. Y es posible que venga y una vez más visite 486 para luego alcanzar 500. Ahora, el rango promedio de Nvidia es de casi $14. Entonces, aunque caiga hasta 486, todavía tiene la fuerza suficiente para que en un solo día alcance 500. Porque obviamente 500 menos 486 es precisamente $14, que es su rango de movimiento promedio. Entonces, esta idea fue activada precisamente cuando traspasó 486 el viernes. Tomamos algunas ganancias en este nivel de acá, en nuestro primer target. Y ahorita vamos a ser pacientes y esperar 500 una vez más. Que seguramente les recomiendo que si algunos de ustedes están en esta operación, les recomiendo que no vendan todas sus opciones o sus acciones. Porque es posible que cuando ya llegue a 500, después de esta consolidación justo por debajo de 494, es posible que alcancemos 510. Entonces, en cuanto sea traspasado, tomen ganancias aquí una vez más y luego pongan acá abajo su stop loss, más o menos en este nivel de aquí. Ahora, para aquellas personas que no están en esta operación aún, si cae el precio a 486 y empieza a rebotar, entonces aquí pueden comprar opciones o activos, o acciones, perdón, teniendo su stop loss justo en más o menos en 484, 485 más o menos. Entonces nos va a dar una segunda oportunidad. O para las personas que tomamos ganancias aquí y vendimos más o menos el 50% de nuestra posición, pues podremos comprar una vez más el 50% que vendimos acá arriba. Y esos son los niveles importantes para Nvidia. Prácticamente tenemos 486 y 500. Y cuando veamos que está rompiendo 494, es posible que ya alcance los $500 en los próximos minutos o quizás una hora o dos. Ahora pasemos a Tesla. Tesla, al parecer, ya está saliendo de el rango en el que estaba desde ya hace varios días. Como pueden ver, ha estado entre 233 y lo máximo que ha alcanzado son $252. O sea, prácticamente un rango de $20. Entonces, si dibujamos nosotros aquí un rectángulo, podemos ver que ya está saliendo y con fuerza de este rectángulo. Incluso es muy parecido a Nvidia, pero en este caso no fue tan claro como Nvidia, por lo menos para mí. Vemos que tuvo esta zona de acumulación, como ya se los he comentado anteriormente. Tuvo una falsa caída para agarrar stop loss o liquidez. Y luego de forma agresiva, en 3 días, cruzó desde lo más abajo, incluso más abajo del canal en el que estaba. Le tomó 3 días nada más salirse precisamente de esa zona de aquí. Entonces, ¿qué podemos esperar para Tesla en los siguientes días? Como pueden ver en pantalla, tenemos este nivel importante, que es esta zona entre 254 y 256, que precisamente también concuerda con ser el punto de control de todo este año. El punto de control me estoy refiriendo al volumen mayor que hemos tenido todo este año. Bueno, de hecho, el volumen mayor es acá abajo en $200. Lo acabamos de poner porque caímos acá abajo. Y ahora, como nos estamos acercando a esta área de acá, esta es la segunda zona. Bueno, más que nada, toda esa zona es la segunda zona de más volumen, entre más o menos 244 y 259, 260. Entonces, lo que voy a estar viendo es precisamente este nivel de aquí, esta zona de aquí. Si la rompe, entonces quiero ver que caiga un poco para luego continuar hasta 270. Y como pueden ver en pantalla, el nivel de soporte importante está en esta zona de aquí.
es precisamente la parte de arriba de la zona de acumulación. No lo queremos ver por debajo de 2.42. Entonces, si por alguna razón el sentimiento del mercado continúa siendo un poquito negativo, o no negativo, sino que se sigue corrigiendo un poco más y cae el mercado, y si trae a Tesla juntamente con el mercado, vean este nivel de aquí de 2.45 para iniciar una posición alcista una vez que vean señales de fuerza. Si Tesla continúa fuerte en los siguientes días, entonces vean este nivel de aquí de 2.56 que se ha traspasado, lo pongan a prueba por encima y ahora sí, en este periodo donde estén viendo que está agarrando fuerza, aquí podemos iniciar una posición alcista con un stop loss acá abajo y con la esperanza de que llegue a $270. Ahora, estos planes de Nvidia y de Tesla pueden servir tanto para day trading o swing trading. Todo va a depender cómo se comporta el mercado. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque puede ser que mañana lunes abra precisamente aquí, se empieza a mover a la alza, tengamos que por un minuto o dos que es traspasado, caiga en 5 minutos y luego despegue. Entonces este lunes vean precisamente esa zona de aquí. O puede ser que durante todo el lunes caiga abajo precisamente a poner a prueba 2.45. Entonces podríamos esperar a que caiga y cuando veamos fuerzas iniciar una posición alcista y esperarnos un día o dos o 3 días hasta que alcance $270. Obviamente poniendo nuestro stop loss justo por debajo, unos 2 o 3 dólares por debajo. Pasemos a Amazon. De la misma forma que Nvidia y Tesla, estuvo en un periodo de acumulación o de consolidación o una bandera de toro, como ustedes lo quieran ver, y ya está saliendo de esta zona. Entonces lo que pueden esperar por parte de Amazon, vean este nivel de aquí que está en 150,55 centavos. Esa es, digamos, la resistencia inmediata. Esto debe ser rojo. Y para encontrar los otros niveles vamos a movernos a la hora por hora. Recuerden que ya estamos por fuera del periodo de acumulación, que era este de aquí más o menos. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos este nivel de 150,55 centavos como la resistencia inmediata. El soporte inmediato lo vamos a tener acá abajo en 449 más o menos en esta zona de aquí. Y también tenemos otro soporte más o menos en esta zona de acá. Si ya llega a romper 147, entonces ya esperen que va a visitar una vez más 444. Ahora, si llega a traspasar este nivel, ¿cuál es nuestra siguiente resistencia? Para eso nos vamos a ir un poco para atrás y vamos a encontrar un nivel importante. Ok. Ok, ya sería 158, como ya lo tengo marcado. Ya sería este nivel de acá, pero le va a tomar alrededor de 3 o 4 días moviéndose a la alza para alcanzar este nivel, porque el rango promedio en los últimos 14 días es de $3.34. Entonces le hace falta está 8 dólares de separado de la resistencia mayor. Es por eso que les digo que va a tomar alrededor de 3 o 4 días. Entonces eso nos puede servir para day trading o para swing trading, como ustedes prefieran. Pero estos de aquí son las zonas importantes para Amazon. Ahora pasemos a Google, que como están viendo en pantalla se está formando un triángulo. Y ya les he explicado esto, que cuando se forma un triángulo es porque tenemos presión por parte de los compradores que están empujando el precio a la alza, son compradores agresivos, y por el otro lado tenemos a vendedores agresivos que están poniendo presión por encima, mejor dicho, para empujar el precio a la baja. Entonces, cuando se empieza a formar un triángulo, tenemos que prácticamente hay una batalla de compradores agresivos contra vendedores agresivos. Y cuando ya se llega al ápice o a la parte más extrema del triángulo, que es esta zona de acá, vamos a tener una reacción agresiva a la alza o a la baja. Porque uno de ellos, los compradores agresivos o los vendedores agresivos,
se va a rendir. Y toda la presión que tienen los compradores o los vendedores, dependiendo quién gane, es cuando se va a materializar y vamos a ver este movimiento agresivo, ya sea a la baja o a la alza. Entonces, aquí es difícil tomar una postura porque no sabemos quién va a ganar. Vemos que acá tuvimos una mala noticia o algo pasó y se trajo el precio hasta acá, hasta abajo. Los compradores hicieron todo ese trabajo por todos estos días y luego cayó el precio, trató de recuperarse, tuvo una mala noticia, creo que tuvo que ver con las ganancias y ¡pum! Deshizo el precio hasta acá, hasta abajo. Luego, una vez más, los compradores empujaron el precio a la alza una vez más o menos hasta este nivel de acá y fue rechazado. Pero esta vez no fue rechazado hasta acá, hasta abajo, sino fue rechazado hasta este mismo nivel de aquí. Ahora, ya que tenemos estas líneas acá dibujadas, podemos ver que se está formando un patrón de cabeza y hombros. No es perfecto, pero tenemos aquí el hombro número 1, tenemos la cabeza y el hombro número 2. Este patrón de cabeza y hombros invertida es un patrón alcista. Entonces, creo yo que cuando retome este nivel de 134 y lo ponga a prueba, se va a mover una vez más a la alza. Y su primera parada va a ser más o menos en 139. Vamos a ver si tenemos otro nivel. Y luego 144. Entonces 139, este nivel de aquí y 144. Entonces, en este caso tenemos dos patrones que se están formando. Tenemos el triángulo y tenemos el cabeza y hombros invertido. Ahora, ya se había formado una vez. Si se dan cuenta, aquí ya está el hombro. Trató de correr y luego no pudo y cayó aquí. Pero ya no cayó hasta acá, hasta abajo. O sea, puso una baja más alta. Baja más alta, baja más alta, baja más alta. Entonces, el nivel clave y fundamental para Google es $134. Y en este caso, su soporte mayor va a ser en $129 más o menos. Si vemos que Google cae por debajo de 129, lo pone a prueba, es posiblemente que siga cayendo. Pasemos a Microsoft. Microsoft, como les dije hace unas semanas, se encontraba en un periodo de cielos azules, donde estaba poniendo nuevas altas. La alta más alta que puso fue más o menos por allá en julio y alcanzó precisamente los $136. Pero ahora está visitando precisamente la alta previa o la alta más alta previa, lo está visitando por encima. Eso es totalmente normal y sobre todo después de este movimiento a la alza tan agresivo, que fue de $310 hasta $385. Bueno, casi 85. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver por parte de Microsoft? Número 1, que mantenga este nivel de aquí. Si Microsoft mantiene este nivel de aquí, quiere decir que las buenas noticias o las noticias positivas que llevaron el precio a por encima de este nivel de 364, quiere decir que siguen activas, que siguen siendo positivas y que el mercado considera a Microsoft fuerte. Entonces, este es el soporte principal de 364 o el soporte mayor. Entonces, teniendo el precio tan cerca del soporte mayor, no tenemos un soporte local. Que no nos sorprenda ver que una vez vuelva a caer y siempre y cuando respete este nivel, Microsoft va a estar, digamos, moviéndose a la alza. Ahora, si llega a traspasar este nivel, entonces es posible que visitemos, vamos a hacernos un poco para atrás, voy a borrar esto, okay, que caiga más o menos a este nivel de aquí, de $350. Todo va a depender, yo creo que, de cómo el mercado se comporte en las últimas 2 semanas de diciembre. Ahora, como están viendo en pantalla, las resistencias que tenemos para Microsoft la tenemos en 375 y 380. Pero recuerden, esas son resistencias
que están en las altas más altas. Entonces se va a necesitar demasiada fuerza para traspasar este nivel de aquí. Si el mercado no nos da suficiente fuerza, entonces lo más seguro es que Microsoft se va a mantener en este nivel de aquí hasta que encontremos fuerza suficiente para traspasar la nueva alta, que más o menos está en 384, 385, o si tenemos una noticia negativa, ya sea un sentimiento negativo en general en todo el mercado o una noticia negativa para Microsoft, entonces eso puede empujar el precio por debajo de 364 y quizás nos llevaría hasta $350. Apple está extremadamente fuerte y precisamente la semana pasada puso una nueva alta. Esta alta está acá arriba, justo por debajo de $200. Entonces creo que Apple en este caso está emulando bastante al mercado. Entonces tenemos que lunes, martes y miércoles se movió a la alza juntamente con el mercado. Y jueves y viernes vino a caer un poco. Entonces, ahorita Apple no tengo un plan para Apple porque como ya está en las altas más altas, necesitaría de una noticia positiva que sea única de Apple. Si Apple tiene una buena noticia, entonces lo vamos a ver por encima de $200. Si no tiene una buena noticia y nada más se sigue moviendo con el mercado, entonces nada más podríamos operar el mercado en vez de Apple. Entonces, en este caso, busquemos mejor activos que se muevan con el mercado, pero que esos activos tengan también sus propios catalizadores positivos. Porque si estamos en un mercado alcista, vamos a buscar aquellas acciones que no solamente se estén moviendo con el mercado hacia arriba, sino aquellas acciones que tengan una noticia o un catalizador positivo. Así tenemos una doble fuerza. El mercado está a la alza y el activo por sí solo tiene una razón para moverse a la alza. Entonces, siguiendo esas reglas, Apple no califica para eso, a menos que, como ya les dije, tenga una buena noticia en los siguientes días. Entonces, a Apple lo voy a dejar solo hasta que el mercado tome una decisión que se va a mover a la baja o a la alza, o hasta que Apple tenga una buena o mala noticia. Entonces, no se sorprendan que si sale una pequeña noticia que no es tan grave o tan mala para Apple, esto puede empujar el precio una vez más a $190 de forma agresiva y rápida. Y a lo mejor se están preguntando a algunos de ustedes, o sea, ¿cuál es la diferencia entre Apple y Microsoft? Porque también Microsoft está en las altas más altas. La diferencia es que Microsoft ya cayó, ya está haciendo una corrección, ya está visitando la alta previa. Prácticamente Microsoft está en este periodo de aquí. Si lo comparamos con Apple, vemos que Apple se movió a la alza, puso esta nueva alta, no la alta más alta, ¿ok? Pero una nueva más alta, cayó. Entonces, con el sentimiento positivo del mercado, Apple está alcanzando una vez más las altas más altas. Entonces, Apple ya está ahorita en las altas más altas. Ya le va a tomar demasiada fuerza al traspasarlo y mantener el nuevo nivel o la nueva alta. Pero Microsoft está aquí en este periodo. Está por debajo de las altas más altas. Entonces todavía tiene espacio para correr. Incluso vamos a regresarnos a Microsoft. Microsoft todavía puede correr de aquí hasta acá. Y no necesita una buena noticia. Solamente necesita que el mercado continúe con un sentimiento positivo. Entonces puede correr de 370 hasta $383, que más o menos son 2 días corriendo a la alza sin parar, porque el movimiento promedio por día para Microsoft es de $6.76. Ahora sí, pasemos a Meta. Me hizo un poco para atrás en Meta y vean lo siguiente. Alcanzar la alta más alta acá arriba, cayó como una especie de corrección y trató de mantener este nivel de aquí. Luego, al parecer, tuvieron una mala noticia. ¿Sí fue eso? Sí. Una mala noticia y esto empujó el precio a la baja. Tanto a la baja
que visitó una vez más $88. Sin embargo, a partir de noviembre del 22, Meta no ha hecho otra cosa más que moverse a la alza, hasta que llegó a julio. Bueno, si acaso por este periodo de aquí. Pero cuando llegó a julio de este año, del 2023, ya tuvimos una corrección, pero ya está poniendo bajas más altas. Si acaso esa fue demasiado baja, pero acá ya está poniendo una baja más alta. Entonces, aunque esta baja de aquí empujó todavía más que esta, aún así corrió a la alza y ahorita ya puso esta baja más alta y quizás un tanto confiados podríamos dibujar una línea como esta, así. De hecho, creo que para Meta ya les habíamos mencionado que teníamos una tendencia, precisamente esta de aquí. Solamente por 2 días, Meta estuvo por debajo de esa tendencia tan importante. Entonces, mientras Meta no traspase de forma definitiva esta tendencia ascendiente, Meta se va a continuar moviendo obviamente a la alza. Si vemos que es traspasado, que es puesto a prueba y luego cae, entonces ahora sí Meta va a empezar a caer. Ahora, por el otro lado, parece ser que Meta se estaba consolidando en este periodo de aquí. Si ignoramos estas puntas agresivas, ese es un periodo de consolidación para Meta. Y ya se salió por unos días para poner una baja más alta que esta de acá, esta de acá y esas de acá. Y ahora está moviendo a la alza. Entonces, los niveles que tenemos que ver. Sé que tengo aquí muchas líneas, pero espero me disculpen. Los niveles que tenemos que poner es definitivamente este nivel de acá, de $340 más o menos, que es por esta zona de aquí. Y estamos viendo que los últimos días presión por parte de los vendedores y no queremos ver lo que caiga por debajo de de esa zona de aquí, que es más o menos 328 a 330. Entonces es posible que tengamos a Meta en un periodo de consolidación en la parte superior de su consolidación previa. Espero que me esté explicando. De hecho, tenemos una guerra ahorita activa entre los compradores y vendedores, porque miren, aquí tenemos presión por parte de los vendedores. Luego al día siguiente, presión por parte de los compradores. Aquí tenemos vendedores, compradores. Por acá tenemos acción agresiva por parte de los vendedores. Luego los compradores, una vez más, los compradores agresivos en esta vela de aquí, ejercieron presión. Y luego en el último día, el viernes, tenemos que corrió a la alza un poco, pero los vendedores agresivos no están dejando que cierre por encima de este nivel de acá. Entonces, el otro nivel importante va a ser de 335. Que lo que queremos ver es que sea traspasado este nivel de 335, sea puesto a prueba, lo mantengan los compradores y ahora sí vamos a visitar este nivel que les decía de 340, que ya sería la resistencia mayor. Entonces, ahorita Meta está descansando precisamente en su resistencia local. Su soporte local está en 330 y 331 y su soporte, digamos, mayor está yo creo que aquí abajito. Netflix. Netflix, vamos a hacernos un poco para atrás para ver qué está pasando. Ok, Netflix está en una zona muy interesante. Creo que el sentimiento es extremadamente positivo para Netflix porque está poniendo bajas más altas. Ahora, la resistencia con la que se está encontrando es esta de aquí, que está más o menos en 480 y 483. Y justo por encima de esta resistencia tenemos un gap, tenemos una grieta, que esta grieta fue puesta cuando el precio de Netflix se deshizo totalmente. ¿Ok? Cuando tuvimos una mala noticia en su reporte de ganancias y cayó desde 508 hasta abrió más o menos aquí. Bueno, hasta acá, hasta abajo, porque el día siguiente cayó todavía más. Más o menos cayó $160 en 2 días.
en dos, bueno, si consideramos tres, va a ser desde acá hasta arriba. Cayó $175 en 3 días. En este día y en este día. $175 a la baja. Entonces, la noticia, sinceramente, no sé qué fue el año pasado, fue tan, pero tan mala que perdió $175. Perdió casi un tercio de su valor en 3 días. Entonces, ya se está acercando una vez más a este nivel. Como pueden ver, después de una batalla ya de meses, que inició por allá en julio del 22, ha estado subiendo de forma consistente hasta alcanzar este nivel de aquí. Entonces, creo yo que por lo menos Netflix va a alcanzar una vez más $508 para fin de año. Que curiosamente ese mismo nivel, bueno, no curiosamente, sino es algo que podíamos esperar. Ese nivel concuerda con este periodo que tenemos aquí. Con la parte de abajo de este periodo de consolidación. Entonces, seguramente si pongo aquí un perfil de volumen, nos vamos a dar cuenta que el área de volumen o la zona con más volumen va a ser esa zona de aquí. Que los puntos de control, ok, después de esa zona de aquí, la siguiente zona más alta son esta de aquí y esta de acá. Ok, entonces es posible que venga a visitar este nivel de aquí. Que cierre el gap prácticamente. Y esto es lo que podemos esperar para Netflix para este fin de año, que cierre el gap en $508 o $510. Y después de eso vamos a reevaluar a Netflix. En este caso queremos ver que traspasa este nivel de aquí y lo pongo a prueba para cerrar el gap. Pasemos a las ideas que tengo para esta semana, que son varias, así que me voy a mover de forma rápida. La primera es FedEx. FedEx, creo que no sé si ya se los había mencionado, pero estaba operando con esta línea ascendiente que estaba funcionando como soporte hasta este periodo de aquí. Fue traspasado, vino, se acercó, fue rechazado, se consolidó justo por debajo de ese nivel, agarró fuerzas una vez más, se consolidó justo debajo de este nivel, de esta línea ascendiente, luego fue traspasado. Me voy a acercar más, voy a borrar esto. Fue traspasado con mucha fuerza, vino, lo puso a prueba y ahorita ya está despegando. Entonces, esta idea se activa gracias al reporte de ganancias. Si el reporte de ganancias es positivo y el mercado lo toma de forma positiva, entonces vamos a visitar $300 una vez más. Que si nos hacemos para atrás, $300 es un nivel importante por la acción que tuvimos acá. Ahora, si el mercado, independientemente del reporte, si sea negativo o positivo, si el mercado lo toma de forma negativa, entonces la carnita que tenemos es mucho. Tenemos todo ese espacio. Entonces no se sorprenda que el día del reporte de ganancias, que precisamente es al cerrar el mercado, del día 19, que durante ese día, si es positivo, alcance $300 durante el postmercado y luego caiga hasta más o menos este nivel de aquí, que está en $266. Estoy especulando. O puede ser que empuje el precio, dejen borro todo esto, a la alza a este nivel, al día siguiente empujen el precio y luego caiga. Si el reporte es muy positivo y el mercado lo toma de una forma muy positiva, entonces no solamente va a alcanzar 300 en los siguientes días, sino que va a continuar corriendo. Entonces prácticamente es el martes en la noche y esta idea es para el miércoles al abrir el mercado. Seguramente si me presenta una oportunidad se las voy a publicar en mi perfil de TradingView, en este perfil. Entonces, para aquellas personas interesadas, ahí me pueden seguir. Segunda idea,
con reporte de ganancias esta próxima semana. Se llama Paychex. Paychex se ha estado moviendo a la alza de forma agresiva, casi sin parar en las últimas semanas. Y tiene el reporte de ganancias el día 21 al abrir el mercado. Bueno, antes de abrir el mercado. Entonces, ya que se movió de forma agresiva a la alza y está alcanzando nuevas altas, si el mercado lo toma de forma negativa, independientemente que el reporte sea positivo o negativo, todo va a depender de cómo el mercado lo tome. Entonces, el nivel que tenemos que ver con cuidado es $130. Si vemos que es traspasado, descansa un poco o cae, entonces aquí es un buen momento para comprar. Ojo, no estoy hablando de en este nivel de 132 o 133, sino que simplemente después del reporte vemos que hay un movimiento agresivo a la alza, luego cae un poco y vemos que se está recuperando, entonces ahí, cualquiera sea el nivel, ahí es un buen momento para comprar. Si es que el reporte es positivo. Si el reporte es positivo, pero cae, entonces va a ser muy difícil jugar esta idea porque puede caer y luego recuperarse. Ahora, si el reporte es negativo y también el mercado lo toma de forma negativa, porque muchas veces el reporte quizás puede ser negativo, pero la llamada que tienen puede ser que sea positiva. Entonces, todo va a depender de cómo el mercado se comporte. Entonces, si es negativo y al salir el reporte empuja el precio a la baja, esperemos que al abrir el mercado haga esto. Obviamente voy a borrar esto. Vamos a suponer que abre aquí, que se trata de recuperar un poco, pero luego no pueda y luego ya empiece a caer. Cuando rompa el nivel de apertura, entonces ahí pueden iniciar una posición bajista. Si el reporte es negativo, si el mercado toma esto negativo, y obviamente esto va a hacer esto. Aquí en esa zona iniciamos una posición bajista. También esta idea, si se activa, la voy a poner o la voy a publicar en mi perfil. Siguiente idea, que es un tanto parecida a la pasada porque se ha movido de forma agresiva a la alza en los últimos días. Y en este momento está alcanzando niveles de resistencia. Ahorita ya está en el nivel de resistencia. Entonces, el día martes, al abrir el mercado, es cuando esto va a estar en juego. Y el análisis es el mismo que para Paychex. Si el reporte es positivo y empuja el precio a la alza y al abrir el mercado cae un poco y vemos que está haciendo esto, entonces aquí iniciamos una posición alcista. Si el reporte es negativo y lo empuja a la baja, entonces en esta zona de aquí iniciamos una posición bajista. Todo va a depender de la primera reacción que tengamos cuando salga el reporte de ganancias. La siguiente idea es MU, que como ven en pantalla se ha estado moviendo a la alza de forma consistente en un canal. Ahora, cuando tenemos ese tipo de acción donde el activo se está moviendo en un canal donde encuentra una baja y pone una alta más alta, luego pone una baja más alta, y luego una alta más alta, más o menos acá, luego una baja más alta, y así sucesivamente. O sea, prácticamente está subiendo como en escalera. Y cada vez que alcanza el tope del canal o se acerca a él, cae. Entonces, en este caso, como se viene su reporte el día 21, creo que es jueves, lo que queremos ver es que el reporte sea extremadamente extra positivo. Porque si es extra positivo, va a tener la fuerza suficiente para traspasar este nivel. Que si se dan cuenta, si nos acercamos precisamente a este nivel de aquí, el día que salió, con buenas noticias, seguramente al día siguiente cayó y luego activó esto. Entonces, esta buena noticia que recibieron creo que en este día de aquí, no fue suficientemente fuerte, aunque fue positiva, no fue extra positiva. Fue nada más positiva. Entonces, al ser nada más positiva, nada más traspasó este canal temporalmente.
Entonces, por eso que les digo, necesitamos un buen reporte pero tan bueno que traspase este nivel, lo ponga a prueba si es necesario y luego siga moviéndose a la alza. Ahora, si me acerco a esos últimos días, tenemos que el precio se ha movido de una forma muy agresiva ya al grado que está dejando grietas. Cuando deja grietas un activo es porque durante el post y premercado tuvimos noticias y en este caso fueron noticias positivas. Entonces durante el postmercado se movió a la alza y durante el premercado seguramente se movió a la alza también. Entonces dejan estas grietas en el precio de los activos. Entonces, cuando vemos esta acción y luego que el precio continúa moviéndose a la alza, quiere decir que esta noticia sigue en efecto todavía cuando se sigue moviendo a la alza. Y una vez más, acá tenemos una grieta y luego tenemos que llegó precisamente a esta línea ascendiente de resistencia y fue rechazado. Entonces, lo que me gustaría ver es que el precio cayera más o menos a este nivel de aquí. A $78 más o menos. Ahora, ¿por qué a $78? Porque precisamente esta fue la resistencia previa. Y al caer, va a descansar el precio. Entonces, ya que caiga, el precio va a tener carnita suficiente una vez más. Carnita desde 78 hasta más o menos $83. Entonces, si el precio cae, tenemos una noticia extra positiva. Eso va a empujar el precio a la alza. Pero creo que es necesario que caiga un poco. Ahora, puede ser que ni siquiera caiga, se mantenga aquí en los siguientes días hasta que salga el reporte el día 20 y esto dispare el precio a la alza. ¿Ok? Entonces, para eso, los niveles importantes va a ser $78, por si llega a caer ahí. Ups. Y el siguiente nivel importante va a estar en $82. Entonces, lo que queremos ver en los siguientes días es que el precio se mantenga en esos niveles de acá. Entre más cercano a este nivel, mejor. Así tiene más carnita si tenemos un reporte positivo. Pero la forma de jugar esto es lo mismo. Cuando abra el mercado y ya tengamos las noticias de MAU, entonces si durante el premercado o postmercado se movió a la baja, cuando abra quizás se va a subir un poco hacia arriba y luego va a volver a caer. Entonces en esta zona de aquí iniciamos una posición bajista. Y por el otro lado, si durante el post y o premercado se mueve a la alza después de obviamente las noticias o el reporte de ganancias, al abrir seguramente va a caer un poco y luego se va a mover a la alza. Entonces es en esta sección de aquí que iniciamos una posición alcista y obviamente son operaciones para intradía y quizás se puede convertir en un swing trading si tenemos una buena entrada. Obviamente yo no les puedo decir qué hacer minuto a minuto, pero si veo una idea clara, se las voy a publicar en mi perfil de TradingView. Y la última idea es CCL. Y esta compañía creo que es una compañía de cruceros, si mal no recuerdo. Vamos a ver los niveles, vamos a hacernos hacia atrás y vamos a ver qué ha pasado con esta compañía. Okay. Esta compañía fue bastante dañada precisamente en marzo del 2020. ¿Por qué? Por COVID. Si tenemos una industria de turismo, ¿y qué fue lo que pasó con el turismo durante COVID? Cayó. Lo vimos en las aerolíneas y no solamente en esos cruceros, sino en otros cruceros. Y desafortunadamente para esta empresa trató de recuperarse en los siguientes meses y no pudo. Cayó una vez más precisamente a este nivel de aquí. Y este nivel es de más o menos $10. Ahora, la acción que hemos tenido en los últimos días es bastante agresiva y está alcanzando este nivel de resistencia. Por el otro lado, tenemos que antes del reporte de ganancias ya corrió hasta este nivel. Entonces, una vez más, el nivel de 19.50 y 20 va a ser muy importante para cuando salga el reporte. Si el reporte es positivo, entonces podemos considerar que va a ser esto. Y si es negativo, podemos considerar que va a ser esto. Es extremadamente claro. Ahora, me gustaría
que fuera un reporte negativo. Porque si es negativo, entonces la carnita que tenemos es extremadamente demasiada. Hasta este nivel, una vez más, hasta $11. Pero si es positivo, realmente el plan no es muy claro. Porque si es positivo, ya está acá arriba. Puede seguir corriendo o puede correr un poco más y luego caer. Ahora, ¿por qué? Porque si tenemos un reporte positivo, ya corrió a la alza y la pregunta es, ¿tendrá más fuerza para continuar corriendo a la alza? Siendo que después de uno de los mejores años o épocas para el mercado, esta compañía no volvió a recuperarse del todo. Ni siquiera ha llegado al soporte antes de COVID. Entonces, si ni siquiera ha llegado a $41 una vez más después de uno de los mejores años que el mercado ha tenido, eso quiere decir que esta empresa poco a poco está cayendo. Entonces, como ya corrió a la alza y tenemos un reporte negativo, la carnita que hay en este hueso es demasiada. Entonces, si el reporte es negativo, lo voy a jugar. Si el reporte es positivo, no lo voy a jugar. Porque si es positivo, no es claro. No es claro si va a caer y no es claro si va a continuar subiendo. Y eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado y sobre todo les ayude a generar una ganancia. Saludos y deseos verdes para ustedes.